Nos hablan desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, cuando la serpiente, Satanás, se hizo pecar a la primera pareja, y cuando Dios comenzó a ponerles castigo a cada uno, a la serpiente le dijo que iba a poner enemistad entre él y la mujer y su descendencia, que él le iba a herir en el calcañar, pero su descendencia de la mujer le iba a pisar la cabeza, a aplastar la cabeza. Entonces desde ahí, hermanos, ya se comienza a conocer de algo que iba a suceder en el futuro, de la descendencia de la mujer, y así vemos que se continuó y se cumplió. Llegó el tiempo en que eso se cumplió. También, hermanos, pues nos habla en las Escrituras de que el Señor iba a enviar a un mensajero antes de que el Señor viniera, antes de que ese hijo de la descendencia de esa mujer se presentara en el mundo, allá en Miqueas 1:2. También, hermanos, también se hablaba del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que cuando le dijo: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, ¿verdad? Eso también está escrito allá en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículos 6 y 7, nos habla de ese nacimiento. También, hermanos, se nos habla de dónde iba a nacer, que iba a nacer en Belén, Belén de Judea. También estaba escrito en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahí está, hermanos. Si nosotros, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, porque todos hemos leído nuestra Biblia, lo que es toda la Biblia, el libro de los Salmos también, donde nos habla del Señor Jesucristo, de su ministerio, de todo lo que iba a pasar, ¿sí? Todos estamos de acuerdo que aquí ya estaba escrito. Amén. Y, hermanos, pues el Señor Jesucristo, su vida no fue algo que Él no supiera lo que le iba a suceder, lo que iba a hacer, todo lo que iba a vivir. Ya lo sabía, hermanos. Sin embargo, dicen las Escrituras que Él dejó el lugar donde estaba con el Padre en el reino de Dios, hermanos, llevando una vida pues diferente, pero Él estuvo dispuesto a venir a la tierra, ¿verdad? Hay un pasaje en los Salmos donde dice que los sacrificios no te agradaron, y Él dijo: he aquí que vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, hermanos, todo lo que sucedió en ese tiempo, en los 33 años de nuestro Señor Jesucristo, todo ya estaba escrito. Él lo sabía, y Él estuvo dispuesto a dar su vida por la humanidad. Por la humanidad, hermanos. A nadie le podemos decir: Cristo no murió por ti. Nadie puede pensar y decir: Cristo no murió por mí. El Señor murió por todos, como les comentaba hace un momento, de que Dios les perdonó de haberlo crucificado, de haber estado de acuerdo con los que dijeron que lo crucificaran. Dios les perdonó, pero no se pueden quedar con ese perdón y decir: bueno, pues ya, aunque yo me porte mal, aunque yo no me interesa el Señor Jesucristo, yo voy a ser salvo. No, Él les perdonó hasta ahí, pero de ahí en adelante ellos tenían ya la responsabilidad
de pensar y de decidir si seguir esa vida de odio, de rencor, esa vida mala, o seguir el camino que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Bien, entonces, hermanos, pues vemos que todo está escrito en la Biblia, todo estaba escrito en la Biblia. Nada se ha cambiado en las Escrituras, hermanos. No hay alguien que pueda decir, no, es que ya lo cambiaron, es que ya lo acomodaron. No, esto ha estado siempre. Amén. Bien, también podemos recordar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan tenía razón al decirle, no, ¿cómo es posible que tú vengas para que yo te bautice cuando yo necesito ser bautizado por ti? Pero era necesario que Juan el Bautista lo bautizara. Era necesario que el Señor Jesucristo fuera para ser bautizado. No tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, pero era necesario. Así lo expresó el Señor. Debemos de cumplir toda justicia. Amén. Porque el ser humano tiene que pensar en que necesita ser bautizado. No es que diga, pues no, yo ya estoy grande, como era el pensamiento nuestro antes de convertirnos a Cristo, como sigue siendo el pensamiento de la gente que todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Esas personas piensan, ya no es tiempo para que yo me bautice. Ya soy una persona grande, ya soy un anciano, ya soy una mujer de edad, no, me da vergüenza, ¿cómo va a ser posible? Y además yo ya me bauticé cuando era niño, cuando era niña. Ese bautismo, pues no cuenta, hermanos. Y no es el bautismo también el que nos da la salvación, sino es Jesucristo. Así es que, pues todo lo que nos hayan hecho que no concuerde con las Escrituras, no tiene valor delante de Dios. ¿O sí? ¿O creen ustedes que nosotros vamos a provocar o hacer que Dios cambie lo que ya Él escribió, lo que Él dijo que se escribiera, y que ahora, porque pues nosotros no estamos dispuestos a obedecer su palabra, el Señor va a decir, bueno, pues tengo que modificar lo que yo establecí? No, hermanos, no, de ninguna manera. Y nos da tiempo y tiempo, años y años, para que las personas se acerquen a su Hijo Jesucristo, para que las personas pues tomen esa decisión. Y si no lo hacen, el Señor no es culpable. El Señor no nos ha escondido nada, hermanos. En el mundo, en todo el mundo, el Señor no ha escondido nada de su palabra. Ni allá en Rusia, que ahorita el presidente pues está aferrado en sus ideas, en su fuerza. Él conoce la palabra del Señor. Supuestamente él es cristiano. Allá está la iglesia ortodoxa. Hay hermanos quienes estén predicando la palabra en todo el mundo. Aunque China siga siendo comunista, aunque pues en otros países o allá en el Medio Oriente estén aferrados a otra religión, la palabra de Dios se está predicando en todo el mundo. Los musulmanes no ignoran, hermanos, la palabra de Dios, aunque la mezquita, el domo dorado que le llaman, está exactamente donde estaba el templo de Dios. Ahí está, ahí la hicieron, y se espera que esa mezquita de alguna forma va a ser derribada y vuelvan a construir el templo ahí donde le corresponde. Así es que, hermanos, la palabra de Dios
está siendo predicada y ha sido predicada en todo el mundo. Pero Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, con poder, hermanos, con una mentalidad que podemos razonar, que podemos decidir. Pero si no queremos, pues va a llegar el tiempo en que el Señor nos va a juzgar y vamos a salir culpables, o van a salir culpables aquellas personas que no han hecho caso a Dios, ¿verdad? Porque todos los cristianos no vamos a salir culpables, ¿sí? Todos los cristianos no, hermanos. Aquellos que hemos dejado que Cristo cambie nuestra vida. Ahora, si nos hemos portado rebeldes, pues Dios nos va a castigar, pero no nos va a condenar. Pero no por eso vamos a seguir una vida de desorden, una vida de pecado, una vida pues de maldad. No, hermanos, no, hermanas, también. Necesitamos volver a nuestro Padre Celestial como el Hijo pródigo, ¿verdad? Si hubiera algunos que anduvieran pues fuera del camino de Dios, si hubieran algunas mujeres también que andan fuera del camino de Dios, pues que vuelvan, ¿verdad? Que vuelvan, el Señor los está esperando. Si Dios está esperando a la gente del mundo que está totalmente alejada de Él, la está esperando pues que se arrepientan, pues también con mucha más razón a sus hijos y a sus hijas. Así es que, hermanos, pues nadie se va a poder justificar en el día del juicio. Bueno, pues hermanos, el Señor Jesucristo sabía todo esto, pero Él estuvo dispuesto a venir, a padecer, a sufrir por amor a toda la humanidad. Así es que, bueno, el bautismo es muy importante. Así es que si en la congregación y los que nos ven en línea también, y pues no se han bautizado, pues que cumplan, ¿verdad? Todos debemos de cumplir con lo establecido en la palabra del Señor. El Señor entonces vemos que fue bautizado, después de eso fue tentado, ¿verdad? Estuvo en el desierto 40 días y 40 noches en el desierto, en ayunas, sin tomar agua, sin comer, y ahí fue tentado. Después de esa tentación, hermanos, el Señor comenzó su ministerio. Él comenzó a predicar el evangelio, las buenas nuevas de Dios, a presentar el plan de Dios para la humanidad. Y hermanos, si vemos que muchos aceptaron, ¿verdad? Muchos creyeron. Por eso en el día de su entrada triunfal a Jerusalén, el Señor, hermanos, no entró de noche, no se posesionó en el centro de la ciudad de madrugada antes de que la gente se levantara para que no tuviera problemas, que no lo dejaran entrar. No vieron plantones, no hubieron manifestaciones en ese domingo. Al contrario, la gente entró, la muchedumbre, hermanos, dice en la palabra que Jerusalén se volcó, porque todos, hermanos, hasta los que no estaban de acuerdo con él, andaban ahí, ¿verdad? Y él entró a Jerusalén como el rey de los judíos, ¿sí? Por eso decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban de acuerdo que él era el rey, pero querían que él fuera un rey, que fuera un personaje como ellos querían, un guerrero, como David, ¿verdad? Como Sansón, alguien que peleara
de esa manera. Pero no, hermanos, él traía su plan, ¿verdad? Él tenía su objetivo, tenía todo, y quienes quisieran seguirlo podían hacerlo, pero tenían que respetarlo, tenían que hacer lo que él había establecido, no lo que ellos quisieran, como hacen los gobiernos, ¿verdad? O los presidentes, pues por ese deseo de que lo voten por ellos, les den el triunfo, están dispuestos, dicen, a hacer lo que el pueblo diga. Y de esa manera, pues, se comprometen ellos a hacer lo que la gente, lo que la ciudadanía diga, y no lo que sea bueno, lo que ellos decidan que está bien, proponerlo, sino pues hacen lo que el pueblo quiera, porque dicen el pueblo lo nombró y están para servirle al pueblo. Todos estamos de acuerdo que así es, pero vamos a servirles en lo que no le perjudique al pueblo, porque si hacemos lo que el pueblo diga y está mal, pues estamos llevando al fracaso, a la pobreza, a la ruina al pueblo. Y entonces, hermanos, cuando ellos vieron que no era ese rey como ellos querían, con el modelo que ellos querían, se voltearon, ¿verdad? 8 días antes lo habían proclamado rey, y conforme fueron pasando los días, se fueron arrepintiendo y fueron pues dejándolo, porque no era como ellos querían. Por eso, hermanos, en esa semana que el Señor predicó todavía, pues ellos fueron pues cambiando de idea, cambiando de opinión, y hermanos, se pusieron en contra también de él. Pero muchos siguieron creyendo, muchos siguieron firmes, aceptándolo. Habían visto tantos milagros, habían visto, hermanas, tantas cosas que el Señor había hecho, que no podían pues pensar que ellos tenían la razón, sino le daban la razón al Señor Jesucristo. Y hermanos, pues entonces pues vemos que Judas, ¿verdad?, que lo entregó, que lo vendió por 30 monedas de plata, ¿verdad? Y lo entregó y lo llevaron, hermanos. Vamos a ver ahora allá en Mateo capítulo 26. Entonces el Señor hizo muchas cosas, hermanos, en la última semana. Entonces ya en el capítulo 26, vemos que pues las autoridades, los sacerdotes, no estaban de acuerdo con él. Pues ellos querían seguir siendo los líderes, seguir siendo los que mandaran, hermanos, en Israel, y no estaban dispuestos a ceder y a aceptar al Señor Jesús como el Mesías. Ellos lo sabían bien, hermanos, que Él era, pero ellos no querían creer. Se pusieron renuentes, y por más que le preguntaron y les contestó el Señor, no estuvieron dispuestos a ceder. Cuando el Señor Jesucristo leyó ese pasaje de Isaías,
y que les dijo: hoy se está cumpliendo esta palabra aquí. Lo escucharon, pero no, dijeron no y querían matarlo. Bueno, pues hermanos, siguieron con esa idea. Y hermanos, después de esos 33 años, el Señor Jesús pues era una persona joven, fuerte humanamente, como todo joven, ¿verdad? De 33 años es un joven todavía fuerte y bueno, pues consciente también de sus actos. Pues hermanos, fue cuando fue apresado el Señor. Vamos a leer aquí en el versículo, en este capítulo 26, vemos todo lo que pasa con el Señor, ¿verdad? Es ungido por María, preparándolo para su sepultura. Jesús acepta traicionar a Jesús y venderlo y entregarlo. Hermanos, se prepara la Pascua, se come la Pascua y el Señor instruye la cena, ¿verdad? El final de lo que era la Pascua, el tiempo de la ley, y viene el tiempo de la gracia, y se continúa, hermano, no con la Pascua, pero con la Santa Cena, instituida por el Señor, y que lo seguimos celebrando, y lo seguiremos celebrando hasta que el Señor venga. También, hermanos, vemos que el Señor nos enseña a través de sus actos la humildad. Lavó los pies de sus discípulos. Tal vez para muchos y en muchos países no es de gran relevancia lavarle los pies a alguien, pero allá en el Medio Oriente, en Israel, sí, porque solamente los esclavos, los servidores, eran los que tenían que lavar los pies a los visitantes, a las personas que llegaban a alguna casa, hermanos. Eso ya lo tenían tan metido que era imposible que el amo, ¿verdad?, que un príncipe fuera y lavara los pies. No, ¿cómo? No es posible. Ni la gente se dejaba, porque era algo muy exclusivo de los esclavos, de los servidores. Por eso fue que Pedro, cuando el Señor dijo que les iba a lavar los pies, dijo él: no, jamás, dijo Pedro, ¿verdad? Porque él sabía lo que eso representaba. Pero sin embargo, hermanos, cuando el Señor le dijo: bueno, si no quieres que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces cambió de idea y dijo: bueno, no nada más los pies, sino también la cabeza, ¿verdad? Y el Señor le dice: no, el que ya está lavado no necesita más que lavarse los pies. Y hermanos, tenemos que creerle al Señor. No todo el tiempo vamos a andar que soy un hombre pecador, que soy una mujer pecadora, que hice esto, hice el otro y me siento mal, y nos sentimos todo el tiempo derrotadas. No, hermanas, no, hermanos, vamos a procurar vivir como Dios nos enseña, y vamos a ser esa persona pues que sabe que tiene errores, pero también mejora su actitud, cambia su forma de ser, ¿verdad? Para no seguir siempre ya sea pecando o también todo el tiempo derrotado, todo el tiempo cabizbajo, todo el tiempo pues que no se ve pues ánimo, fortaleza en esa persona. Bueno, pues así se siguió, hermanos, en esa última semana. El Señor va a orar
Y todos nosotros conocemos la oración, lo difícil que fue el Señor, hermanos, esas últimas horas donde dice que su sudor eran como gotas de sangre. Hermanos, el sudor y la sangre se habían mezclado y estaban saliendo por los poros del Señor. Era tan dura su situación que eso estaba sucediendo. Y él sabía todo, hermanos, nada fue algo que hubiera pensado, no va a ser tan difícil, ¿verdad? Lo que voy a hacer, no, hermanos, dice en la palabra, por eso el Señor también dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque verdaderamente lo había abandonado el Señor. El Señor no tenía que decir, pues es mi hijo y voy a protegerlo para que no sufra. No, él sufrió, hermanos, como cualquier persona. Dios lo abandonó ahí para que de esa manera pudiera pagar pues los pecados del mundo. No hubo fraude, no hubo alguna otra situación de que dijéramos, no, pues aquí ya no fue como está escrito. No, ahí fue tal como está escrito, hermanos. No hubo algo que dijera, no, pues como era su hijo, no dejó que sufriera, le ayudó. No, hermanos, sí estaba para fortalecerlo en que siguiera adelante, en que siguiera. Pero los sufrimientos del Señor Jesucristo fueron todos completos, hermanos. No hubo nada diferente. Y entonces, hermanos, vemos cómo pues el Señor hace 3 oraciones buscando la ayuda o clamando a Dios, pero el Señor, el Padre, estaba firme. Él tenía que cumplir con su palabra y el Hijo tenía que responder, ¿verdad? De tal manera que Él expresó, pues no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante que nosotros recordemos? No para llorar hoy y mañana pues se acabó todo y volver otra vez nuestra vida pues de placer, de pecado. No, hermanos, para fortalecernos y saber que tenemos que permanecer de esa manera hasta la venida del Señor Jesucristo. Para que se cumpla lo que el Señor dijo, cuando veas que todas las cosas se están cumpliendo, párate derecho, yérguete, ¿verdad? Levanta la frente, porque el día de tu redención está cerca, ¿verdad? Que digamos, Señor, aquí estoy. Sufrí, padecí, aguanté, soporté, y ahora que tú vienes y que las cosas son diferentes, aquí estoy, firme y recibiéndote. Pues no cabizbajo, no diciendo, perdóname, Padre, perdóname. Fui un fracaso, una vez más. Fracasé en mi primera vida como ser humano. Fracasé después de haberte conocido y seguí ahí en ese mundo de pecado, de maldad. No, hermanos, que nos levantemos y hagamos como lo que hizo el hijo pródigo. Perdóname, ¿verdad? Ya no me tomes como uno de tus siervos, hazme como alguno de ellos, pero aquí estoy nuevamente. Sí, hermanos, entonces, pues, para eso recordamos estas fechas de la crucifixión, de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, bueno, pues, vemos aquí en el versículo pues cómo el Señor pues fue entregado en el capítulo 26, versículo 57, donde dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Todos estaban ahí reunidos, hermanos, para juzgar y condenar al Señor Jesucristo.
Aunque no tuvieran pruebas, ellos falsificaron, ellos crearon pruebas para condenarlo. Eso era la consigna, condenarlo a muerte. Y hermanos, pues también en el capítulo 27 fue entregado a Pilato, al gobernador. Dice aquí: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo leyeron en estos días? A lo mejor algunos ya, pero otros no. Sigue diciendo aquí: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Él, hermanos, sabía que él era inocente. Sin embargo, también se sumó a ese grupo de personas que querían matarlo y que aquí pues se había dado cuenta de lo que había hecho. Pero ¿qué le dijeron a ellos? Dice aquí: mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según puesto por los hijos de Israel. Y sigue aquí diciendo: y le dieron y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dijo el Señor? Dice aquí: y Jesús le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Si uno ha leído las Escrituras, también recordamos otro pasaje donde dice también: yo para esto he venido. Tú eres el rey de los judíos. Yo para esto, dijo el Señor, yo para esto he venido. ¿Verdad? Y así es, hermanos. Él para eso había venido. Él no dijo: pues tú eres el que me estás haciendo rey, yo no. No, el Señor les confirmó, les comprobó que Él era el rey de los judíos. Pero no les importó, hermanos. Ellos habían tomado la decisión. Ahora muchos podrían decir: pero es que si no hubiera sido sacrificado el Señor, si Él no hubiera muerto, no hubiéramos sido salvos. Pues, hermanos, si ellos hubieran aceptado al Señor Jesucristo, las cosas hubieran sido distintas. ¿No serían esos criminales que fueron? ¿No serían esa gente que tanto odio había en sus corazones, rencor, y que quisieron matarlo? De otra manera, hubiéramos sido salvos también, pero no con esta
pues esta actitud reprobable como está haciendo Vladimir Putin, ¿no? Matándolos y no se cansa y tampoco se arrepiente y se quiere poner con el mundo. ¿Por qué? Porque hay en su corazón odio, hay ese egoísmo de poder, de decir yo puedo, nosotros podemos. Es triste, hermanos. Yo no lo condeno, no lo entrego de alguna manera. Me gustaría que él se arrepintiera, que él pensara que él fue el que invadió y si él se humillara delante de Dios, yo creo que Dios haría algo diferente con él, con Rusia, donde los tiene a todos, todos sometidos a él, como China, como Corea del Norte, y Dios tendría misericordia de ellos, porque Dios también quiere que ellos se salven. ¿Cuál sería? Claro que el pecado más grande es no aceptar a Cristo. Por eso mucha gente se va a condenar, porque no quieren nada con Jesucristo. Porque el que quiere algo con Jesús, lo recibe como su Señor, como su Salvador, como el único que puede perdonar sus pecados. Y el que aquel que no lo quiere recibir, pues, hermanos, está condenado a muerte por su actitud. Así es que ese es el pecado más grande, ¿verdad? Y la blasfemia, como dicen las Escrituras, blasfemar contra el Espíritu Santo, decir que no es el poder de Dios, que no es una persona. ¿Y cuál sería el siguiente pecado más grande del hombre? Pues matar a su semejante. Yo creo que ese es el otro pecado grande, ser un criminal, ser un asesino. Y entonces, hermanos, pues Vladimir Putin está haciendo eso, destruyendo las construcciones, destruyendo las ciudades y matando a mucha gente, matando a todos, niños, no le importa a quiénes. Y ese es un pecado grande. Pero si él cambiara de actitud, Dios lo perdonaría. O a lo mejor se va a arrepentir. No sabemos qué vaya a pasar, pero hermanos, no podemos ir contra la voluntad de Dios. No podemos estar peleándonos con Dios. Ahora, ¿qué va a pasar? Es el tiempo que el Señor dijo que eran los principios de dolores en la tierra, pueden ser, ¿verdad? Cuando dijo que habían guerras, rumores de guerras, enfermedades. Y hermanos, pues puede ser el principio, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, yo les digo todo esto para que también nosotros, pues, tomemos en cuenta la palabra de Dios, que no dejemos de estudiarla, de meditar en ella como personas, como seres humanos, también que juntos, como congregación que somos aquí, podamos estar de acuerdo, podamos, hermanos, seguir en el camino del Señor y permanecer firmes, y de la misma manera permanecer con la iglesia, con todas las demás congregaciones que pertenecen a la iglesia del Señor. Que haya esa unidad, que haya esa armonía para demostrarle al Señor que le amamos, amén, y que estamos dispuestos a sujetarnos, a humillarnos, a perdonar, a pasar por alto las ofensas, a aceptar a los demás, a las demás hermanas, hermanos, como son, ¿verdad? En un sentido, y no querer que todas las hermanas sean como una hermana.
o que todos los hermanos sean como yo, que piensen como yo, que actúen como yo, que acepten todo lo que yo les digo. No, hermanos, si ellos ya tienen a Cristo en su corazón, son salvos y podemos ponernos de acuerdo para muchas cosas, para el trabajo, para el evangelismo, amén, gloria a Dios, para servirle a la humanidad como Dios quiere. Pero no todo se tiene que hacer como yo digo, como yo quiero. Y así hay muchos líderes, ¿verdad?, que quieren que se haga como ellos dicen. Ellos tienen la razón. Todos sabemos que el que tiene la razón es el Señor, que el que tiene la razón es las Escrituras. Amén. Si Dios dice perdona, pues voy a perdonar. Si Dios dice es mejor pasar por alto las ofensas, lo voy a pasar por alto. Si Dios dice para que tú tengas amigo o amiga, no divulgues lo que tú sabes de esa persona, de ese varón, no lo divulgues porque lo vas a perder de amigo. Y hermanos, pues es lo que tenemos que hacer, obedecer la palabra del Señor. Bien, y entonces, hermanos, pues vemos que el gobernador, sabiendo que él era inocente, que era justo, a pesar de que él era un soldado romano, una persona que pues sí tenía, hermanos, tenía moral, tenía también dignidad, pero era una persona que no le importaba matar. No aceptó esa acusación, sino que trató, hermanos, de librarlo, ¿verdad? Porque se llevaba, hermanos, un juicio, las cosas seguían, no era nada, no era una comedia, no era todo preparado, no, así tiene que ser y así hay que llevarlo, ¿verdad? Como cuando se presenta un drama. No, hermanos, las cosas aquí seguían su curso normal. El ser humano había dejado al Señor, había dejado a Dios y se había ido por el lado, según él, por su propio lado, sin tomar en cuenta que Satanás los estaba manejando, y siguieron por ese rumbo hasta llegar en este momento. Y hermanos, pues él trató de librarlo, tenía la costumbre, dice, de liberarles un preso, y Barrabás era el preso más pecador, más malo. ¿Por qué? Porque había matado. En esa revuelta que hicieron, él había matado. Y entonces era el preso más indeseable. Y el Señor y el gobernador les dijo, pues si quería ¿qué iba a hacer? Dice aquí: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo:
pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y ellos que dijeron: sí, que esa maldición caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero él literalmente dice que agarró agua y se lavó las manos y dijo: yo no tengo nada que ver, ustedes lo piden. Y lo hicieron, hermanos. No les importó el castigo, lo que iba a venir después sobre ellos. Y bien, hermanos, pues entonces vemos cómo fue castigado el Señor, fue azotado, fue humillado, ¿verdad? Escupido, golpeado. Pues, hermanos, de verdad fue una gran humillación que le hicieron al Señor. Y vemos, hermanos, entonces pues fue crucificado. Dice aquí en Mateo, ¿verdad? En el capítulo 27, versículo 33 en adelante, dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, pues para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y es cierto, hermanos, pues vemos que uno le dijo: no, pues si eres hijo de Dios, pues desciende de la cruz y líbranos también a nosotros. Y vemos que uno se arrepintió, ¿verdad? Dijo: nosotros ciertamente estamos sufriendo por nuestras culpas, pero él no tiene nada por qué estar sufriendo, ¿verdad? Y que le dice: pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó, hermanos. Él no tuvo que hacer más cosas, así que muchas veces no nos aferremos a que la persona no tiene que llevar a lo mejor 1 año de convertido para que se bautice, o tiene que demostrar toda su vida una perfección para que sea salva. No, hermanos, las cosas, si podemos hacerlas, qué bueno, hay que cumplir con todo lo que Dios nos manda, ¿verdad? No hay que dejar nada pendiente. Si se puede, pero cuando no se puede, lo importante es clamar y aceptar a Cristo como el Señor, como el Salvador, y el Señor perdona, ¿verdad? Como hizo con este soldado.
Y vemos, hermanos, entonces, pues que todo se cumplió conforme a las Escrituras. Todo ya estaba escrito, nada fue casualidad. Que no le hayan roto las piernas como hicieron con los otros dos crucificados, porque el Señor ya había muerto, ¿verdad? Ya había muerto el Señor. Cuando fueron a romperle las piernas, cuando los sacerdotes dijeron, no, pues ya hay que matarlos porque el día de reposo ya es mañana y no queremos que Él esté en la cruz. Pero cuando llegaron a Jesús dice que Él ya había expirado. Y la Biblia dice que ninguno de sus huesos fue roto, porque ya el soldado romano que le había traspasado el corazón, o le traspasó el corazón, pues ya él estaba muerto. Así es que pues vemos que lo bajaron de la cruz. Todo, hermanos, se cumplió con el Señor Jesús. Y entonces no tenemos por qué dudar que Dios no va a cumplir sus promesas en nosotros. Imposible, hermanos, yo realmente no puedo comprender cómo hay personas que dudan de Dios, que dudan de la palabra de Dios. Dios no va a dejar nada inconcluso, nada pendiente, hermanos. Que no nos siga engañando Satanás, porque él sigue trabajando. Está vencido, está derrotado, ya no hay perdón, ya no hay salvación para él, pero él sigue aferrado en seguir engañando a las gentes para que también se vayan al infierno juntamente con él. Pues, hermanos, los cristianos permanezcamos firmes y fieles en el Señor. Y bien, pues, hermanos, vemos que el enemigo pues pensó, ya lo vencí cuando fue crucificado, cuando fue muerto, fue sepultado. Ignorante, a pesar de sus conocimientos de la palabra de Dios, del poder que Dios le dio, no sabía, no creía que el Señor Jesucristo se pudiera levantar de la tumba. Y entonces, hermanos, pues vemos aquí en el último capítulo de Mateo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y hermanos, pues así fue. No fue nada inventado como muchos creen, como desde aquel momento se trató de justificar. Y así es hasta el día de hoy, hermanos. Amén. Y por eso estamos aquí en esta mañana comprobando que las cosas de Dios permanecen y que se va a cumplir las promesas del Señor, y que no nos olvidemos, hermanos, de la gran comisión, ¿verdad? Lo que el Señor dijo ahí aquí mismo en Mateo 28 al versículo 20, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada, ¿en dónde? En los cielos, en la tierra. ¿Se imaginan, hermanos? El Señor no ocultó nada, les aclaró, les dijo todo como era, y ellos lo creyeron. Así debemos de creerlo nosotros, amén. No tenemos por qué dudar, sino al contrario, hermanos, también no importa que no estuvimos ahí, no importa que no lo vimos resucitar, no importa que no pudimos convivir con Él, pero, hermanos, es como lo que le pasó a Jacob, cuando sus hijos volvieron de Egipto y le dijeron: José vive. Y le presentaron pruebas y dijo: no, ya no me digan más. Yo creo que mi hijo vive. Amén. Y era verdad. Hagamos lo mismo. Creámosle a las escrituras, porque todo es verdad. Y seamos tan fuertes, seamos tan capaces como lo fueron los discípulos del Señor en aquel tiempo. Aunque no lo hayamos visto, pero creemos que así fue, y gocémonos, hermanos, con todo eso. Y dice aquí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Que cada uno de nosotros, hermanos, cuando se terminen nuestros días, estemos así de firme. El Señor va a estar con nosotros hasta el último día. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y bueno, pues a darle gracias a Dios y a decirle que cuente con nosotros todavía. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta tarde, porque eres bueno y misericordioso. Te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, al lado de cada uno, en el corazón de cada uno. Señor, y en el nombre de Jesús, que tu palabra que hemos reflexionado, que hemos leído, Señor, quede grabada en la tabla de nuestro corazón, quede grabada en la memoria de nuestra mente para recordarla siempre y ponerla en práctica y enseñarla. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, y que nos uses también para seguir extendiendo el reino de los cielos, para seguir ganando almas, para seguir, Señor, compartiendo tu santa palabra. Bendice a los jóvenes para que no se detengan, Señor, en su caminar contigo. Bendice a los niños para que sigan firmes y caminando con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Tomen sus lugares y vamos a participar de la Santa Cena en esta tarde, hermanos. Y están repartiendo el pan y la copa también. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es un privilegio, hermanos, ser hijos de Dios. Y no es porque nosotros lo decimos, no es porque alguien dijo ya cumpliste con todos estos requisitos y ahora eres hijos de Dios. El Señor nos hizo, dice en su palabra, la verdad, Él nos creó. Hagamos, dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, dijo el Señor. Pero en Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que, hablando del Señor Jesucristo, dijo que todos aquellos que habían creído